Hoy en este nuevo tutorial yo les voy a enseñar y a demostrar un plugin que es totalmente gratis, que lleva mucho tiempo siendo gratis y que lo regala una buena compañía que hace unos plugins muy profesionales para masterizar, para mezclar, para procesar. Es muy bueno y yo les voy a demostrar eso con una batería que tengo acá, que es esta que está acá, que se echa en MIDI. Y la voy a sonar para que ustedes escuchen más o menos la base de batería que tengo para poder demostrar este plugin que es totalmente gratis. Ahí va. Es una batería totalmente muy simple. Es como una base de batería. Y con esta batería que está hecha en MIDI voy a demostrar este plugin que es muy bueno. Bueno, vamos a apagar acá. Ahí va. Se apagó. Lo voy a devolver otra vez. Y les voy a hablar del plugin. El plugin es un plugin de efecto de ecualización. Sirve para masterizar, sirve para muchas cosas. Lo voy a mostrar acá. Aquí en inserciones lo tengo y lo voy a mostrar acá. Este plugin es un plugin muy bueno. Esta es la segunda versión porque ellos lo pusieron al día y lo cambiaron. Este es de una compañía que se llama IK Multimedia. Ellos hacen plugins hace bastante tiempo y regalan plugins totalmente gratis. Este plugin es un plugin que hace rato está ahí totalmente gratis para el que quiera ir a cogerlo. Es solamente hacer una cuenta en ese lugar, en el website de ellos, y se suscriben a las cartas que ellos mandan de propaganda y listo. Y ustedes lo bajan y ya, lo instalan en su computador y es fácil de instalar. Ok, este ecualizador es un ecualizador de este paquete que se llama T-Rax y dice Classic Equalizer. Este efecto es muy bueno para lo que ya dije, masterizar, procesar, hacer todo lo que uno quiera. Entonces, voy a demostrarles este plugin con esta batería que tengo acá. Démoslo, ahí está bien. No importa que tape la batería. Entonces, lo primero que voy a hacer es prenderlo. Ahí está prendido. Voy a sonar la batería un poco a ver. Bueno, lo único que le veo a este plugin es que el hombre no tiene una cosa que se llama espectro. Es para ver las gráficas acá. El espectro no tiene eso. Pero como la palabra lo dice, clásico, es un clásico ecualizador. Entonces, está bueno. Tiene esta pantalla acá. Tiene un coso que llama reset. Quiere decir que si usted hace algo acá y lo quiere, voy a apagar esto acá. Si usted hace algo acá, lo puede resetear. Tiene el lado izquierdo, derecho, neutral, izquierda, derecha, y tiene lo que llama apagarlo y ponerlo solo. ¿Okay? Tiene sus bandas, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 bandas, que es muy bueno por 6 bandas. Estas las bandas para cortar, es como un filter. Tiene el volumen y tiene el bypass. El bypass es para apagarlo o prenderlo. Es muy sencillo. Trae presets o tiene presets. Tiene para ancharlo, ponerlo más pequeño o más grande, que me parece una cosa muy bacana. Que ahora últimamente muchos plugins están viniendo con ese proceso de reducirlo y ponerlo de tamaño. Y trae esto donde uno puede hacer, como decir, yo hago algo acá y acá me paso otra vez y hago otro diferente, que hago otro diferente y aquí hago otro diferente. Quiere decir,
En este primero hago una ecualización y de pronto no me gusta, la comparo con esta, la comparo con esta y esta. De estos 4 cajoncitos puedo hacer diferentes ecualizaciones de un solo sonido, de una sola canción, y voy comparando cuál me parece que es mucho mejor. Esto está muy bacano también. Entonces, lo que voy a hacer es sonar la batería, y esto no es un tutorial donde voy a mezclar, sino que voy a demostrar nomás el plugin, qué ventajas tiene y qué de pronto sus desventajas, pero no le veo desventajas. Solamente lo voy a hacer funcionar para que ustedes tengan más o menos una idea de cómo funciona este ecualizador. Entonces ahí va a sonar la batería. Ahí está. Entonces lo primero que voy a hacer es prenderlo de acá. Entonces voy a hacer como una especie de barrido, como lo he mostrado mucho en mis tutoriales. Ahí estoy cortando frecuencias. En este caso lo voy a dejar, él va hasta casi hasta el fondo, va bastante, llega bastante. Lo voy a cortarle un poquito ahí, por ahí más o menos, a unos 50, 70 kHz o algo así. Dejémoslo así, ahí está. Nomás como un ejemplo. Tiene este otro que es como una especie de, sirve más para darle ganancia a las frecuencias. Entonces lo que hago es con este darle ganancia. Estos son los decibelios, la ganancia. Ahí le estoy subiendo ganancia a esa parte de la batería, que es como el bombo y un poco el redoblante que suenan por estos lados. El bombo se oye más fuerte, y con este yo puedo irlo moviendo hacia qué lado quiero que me haga más para acá o más para acá, más para allá o más para acá. Entonces le voy subiendo. Quiero que estas frecuencias sobresalgan más, o quiero que por acá, como estaba subiéndole al bombo, sobresalgan más. Dejémoslo ahí por el momento. Ahora este es uno que sirve para también subir frecuencias. Entonces vamos a ponerlo. Es una especie de como de campana. Entonces este sube la ganancia, los decibelios, y este sirve para ir buscando la frecuencia que quiero, y este que está acá sirve para ponerlo más delgado. Entonces no quiero sino esta partecita que está acá, es la que yo quiero aumentarle volumen. Entonces le subo. Entonces lo puedo ir moviendo a la frecuencia que yo quiera. Por aquí quiero que el bombo sea más alto, por aquí suene más, o que quiero acá más alto. Que quiero bajarle, también lo puedo bajar para cortar frecuencias. Por ejemplo, esta frecuencia no me gusta, entonces yo la quiero cortar. Lo que hago es ir bajándolo. Puede subir frecuencias o ganancia, o quitar ganancia, quitar sonidos no deseados. En este caso es muy bueno. Aquí ya estamos utilizando 3 bandas y se puede mover hasta casi el fondo de acá. El hombre llega hasta los 5.40 kHz. Quiere decir como casi 5000 o algo así kHz. Lo puede uno mover para donde uno quiera, subir las frecuencias que uno quiera, o bajar las frecuencias, quitar las frecuencias que usted oiga más o menos no agradables al oído. Este otro es el de la mitad, quiere decir, estos son los que cortan low, quiere decir low bajo. Este low de este lado por acá, bajo.
para subir ganancia, que si este no corta mucho, sí corta un poco, pero no mucho. Ahí le cortamos, démoslo ahí. O otra cosa, podíamos mover este, por ejemplo, para este lado y buscar más o menos por donde suena el bombo y el redoblante y darle ganancia. Por ahí se oye mucho el redoblante y el bombo al mismo tiempo. Ahí sobresalió más el bombo. Bueno, en este caso vamos con este otro. Este es lo que llaman medio high, quiere decir el medio en la mitad, los altos de la mitad. Estos son los bajos de la mitad y estos son los del medio, que quiere decir trabaja por estas frecuencias. Entonces lo que yo hago es lo mismo, es en campana. Entonces busco abrir la campana. Bueno, tengo que subirlo para poder que se vea la campana. La puedo cerrar lo más que quiera o lo puedo abrir lo que más quiera. Más o menos por ahí así. Voy a subirla un poco más y la voy a mover. Muy bien, el hombre tiene buena... Suena muy bien, quiere decir, hace su trabajo. Por ejemplo, ahí suena bien el redoblante. Suena algo bien, digo yo. Es decir, aquí quiero darle fuerza al redoblante en ese lado. Ahí lo dejo por el momento. Y ahora tiene esta otra frecuencia que es la quinta. Está acá. O la banda, mejor dicho. Esta banda es un high, quiere decir los altos. Altos medios, bajos medios, los bajos, bajos para cortar y los high que corta uno, los altos. Entonces vamos a ponerlo. Se le aplica acá para poder que el hombre funcione y aquí yo le subo como darle más brillos a la canción, que eso es lo que hago mucho en ciertas canciones. Ahí está. Y si lo quiero mover, lo puedo mover hasta por allá. Por ejemplo, ahí le dio una buena vida. Entonces, por ejemplo, aquí ya tiene 5 decibeles. Lo puedo bajar a 3, está bien. Y cogerlo un poco más ahí. Y ahora quiero de pronto cortarle. Entonces le corto con este que está acá, que sería el sexto que tiene. Entonces vamos a cortar. El hombre empieza a cortar frecuencias. Aquí ya lo puso muy opaco. Es decir, aquí empieza a cortar todos los brillos. Este corta los bajos y este corta los brillos, los que llaman agudos. Este los bajos y estos los agudos. Podemos cortar por ahí. Ahí está bien. Vamos a hacer una especie de bypass. Lo voy a quitar. Ahí está. Y ahora se lo voy a poner. Entonces se siente que hay un cambio. Este es el volumen. Si usted quiere ponerle un poco más de volumen. Cosa que no, verdaderamente no utilizo mucho. Siempre lo dejo en 0 decibelios. Volumen o ganancia, mejor dicho. Y aquí voy a mostrarle esta parte acá. Esta parte acá es, si yo lo quiero a la izquierda, entonces yo quiero mover frecuencias a la izquierda, como decir, esta frecuencia. Entonces él va a mostrar qué frecuencia estoy moviendo acá. O si quiero coger con este, cojo por acá. Le muevo la frecuencia. Y aquí con este le doy para bajarlo. Y él va mostrando otra línea que es como blanca. Y aquí voy a hacerle sobre la verde. Y aquí voy a hacer. Es decir, me imagino que esta es la izquierda y esta es la derecha. Algo así. Pues vamos a la derecha a ver qué es. Sí. La blanca es la derecha y esta es la izquierda.
Entonces yo quiero cortar más a la derecha. Quiere decir que esto es muy bacano porque usted puede nivelar el balance entre la derecha y la izquierda, o la izquierda y la derecha. Parece astutamente muy bueno. O quiero subirle más, quiere decir, estoy alterando el canal, estoy subiendo frecuencias acá, ganancia, o le estoy quitando. Pero si yo lo pongo acá, que es neutral, él ya va a alterar toda la banda, es decir, la derecha y la izquierda, izquierda y derecha. Me parece que es una cosa muy bacana. Y este es como los medios y los de al lado, como decir los medios que son acá y los lados. Entonces vamos a ver cómo funciona ahí. Ahí se puso a sonar algo diferente. Vamos a ver qué es lo que hace. Bueno, empieza a alterar los medios. No hay una separación de ondas, sigue lo mismo. Vamos a ponerlo aquí así, medios. Hay cambio cuando lo pulse. Es decir, cambia dependiendo. Vamos a ponerlo aquí en la mitad, aquí a la derecha, izquierda. Ahí no cambia. Sí cambia acá a la izquierda porque tiene unas alteraciones. También uno lo puede mover desde acá. Es decir, no necesita mover las teclas. Con el mouse uno lo mueve para donde uno quiera. Me parece excelente. Y si uno quiere, lo puede resetear. Pero no la resetea en el momento. Lo que voy a hacer es que yo me quiero ir para el lado B, mirando esto acá. En el lado A tengo esta alteración. En el lado B yo quiero hacer otra alteración. Entonces prendámoslos todos así de afán y hago esta alteración. Hago cualquier cosa, solamente una demostración. Pongamos ahí, está muy loco ahí. Vamos a alterar un poco más la frecuencia de la izquierda, alterar la izquierda, la derecha. Bueno, ahí estoy ya con mucho volumen. Entonces aquí en el C hago otra cosa, por ejemplo, muevo por acá, hago un corte pequeño y así sucesivamente. Y aquí en el D, supongamos, no quiero sino alterar dos opciones acá y listo. Y cortar un poco. Ahí. Entonces, ¿para qué sirve esto? Muy sencillo. Para hacer comparaciones. Por ejemplo, yo mezclé acá, hice esta ecualización. Me parece que está buena, la voy a comparar con la otra. Ah, esta está como muy maluca, voy a comparar con la otra. O quiero compararla con esta. Entonces, por ejemplo, voy a parar acá y voy a mostrarles una cosa. Supongamos como yo alteré el izquierdo y el derecho. Entonces lo que puede uno hacer cuando uno esté mezclando es irse al canal de acá y panear esto a la izquierda, poner esto acá y ahí va a escuchar nomás el lado izquierdo del parlante. No va a sonar sino para el lado izquierdo. Entonces puedo empezar a ir alterando a ver qué sucede. Esto me parece una cosa muy bacana de este plugin. Entonces yo escucho nomás con un solo canal. O si tienen un plugin que puede volver esto del lado izquierdo al lado derecho, pueden hacer. Entonces ahora lo voy a poner al lado derecho. Entonces muevo acá, está sonando al lado derecho, lo altero para el lado derecho
y empieza a escuchar cómo altera el lado derecho. Sube más brillos. Y ahora lo pongo en la mitad, pero este también lo tengo que poner en la mitad. El centro, mejor dicho, y aquí lo pongo en la mitad. Y ahí van a sonar las dos ecualizaciones de la izquierda y la derecha. No sé, yo pienso que este plugin es un plugin muy bueno, es una herramienta muy bacana para uno masterizar. Es totalmente gratis, la mantienen al día, quiere decir, no es un plugin que se está quedando viejo, y si no es un plugin que lo dieron gratis y lo dejaron ahí, no, ellos lo mantienen, cada rato le están corrigiendo errores, de pronto fallas o poniéndole cosas nuevas, pero es un plugin totalmente muy bueno para todo lo que le puede dar a uno siendo totalmente gratis, y es un ecualizador que es clásico. Quiere decir, esto es basado, o estos diseños que hacen son basados en ecualizadores, máquinas de verdad, basados en esas máquinas para poderlos hacer muy similares, y hacen casi lo mismo, pero estos son virtuales. Esto es una emulación de uno real. Bueno, y ahora lo que se puede hacer es, lo último que hacer es resetear. Resetear es esto que está acá, quiere decir, yo reseteo y él vuelve como empezamos al principio. Entonces yo quiero resetear acá también, reseteo, quiero resetear acá y yo quiero resetear acá. Entonces vuelve al principio de todo, es decir, como se empezó. Entonces tiene que volver usted a empezar e ir alterando. Me parece un plugin demasiado bueno. Ok, tiene también sus presets, cosa que yo no me metí mucho en ellos, pero vamos a mirar así de afán, para que no se alargue mucho este video. Vamos a mirar por acá algunos. Tiene uno que dice masterización. Vamos a ver este da buen brillo, la batería un poco más opaca, dice que una línea como amplificador, tiene estos, un poco brilludo. Bueno, yo les digo que es un buen plugin, vuelvo y lo repito, y creo que es momento de que lo bajen para que lo tengan en su software de audio y les va a servir para mucho. Yo lo utilizo más bien poco, lo utilizo más que todo en la masterización, porque me parece que este plugin es muy bueno para masterizar. También se puede utilizar para todo tipo de sonidos y instrumentos. Bueno, yo los dejo y espero que hayan aprendido algo muy bueno de este plugin, y nos vemos en el próximo tutorial con algo nuevo y diferente. Espero algunos comentarios, que se suscriban, y si tienen preguntas no se agiten en escribirme, dejen el comentario abajo y yo con mucho gusto les respondo lo más rápido posible que pueda, y les puedo disipar las dudas que tengan acerca de audioproducción, de cualquier cosa que sea de audioproducción, masterización, y o si tienen de pronto ganas de que yo haga un tutorial de algo, ve cómo mezclo esto o cómo hago esto, yo con mucho gusto les hago ese tutorial. Ok, nos vemos, chao.